Buenos días, pertenezco al grupo número 4 de los seminarios de la Cátedra Psicología Médica dictada por la doctora Monterola Ruth. El grupo está conformado por Morales Gibrasca, Obando Camila, Palma Justin, Parra Cailín, Reina María y mi persona Pérez Víctor. El tema a tratar es enfermedades psicosomáticas. El término psicosomático hace referencia al hecho de que la mente y el cuerpo están involucrados ambos en la enfermedad. Y cuando no se identifica fácilmente una causa orgánica, es posible que la mente ofrezca el desencadenante de una respuesta física, que es detectable. Las enfermedades que no tienen una evidencia física se presentan síntomas físicos, pero que no pueden ser explicados por una enfermedad física orgánica. Una enfermedad psicosomática se caracteriza por causar síntomas físicos, cuyas causas derivan de procesos emocionales, como por ejemplo el estrés, la ansiedad o la depresión. El estado de enfermedad en estos casos es simplemente el reflejo del desequilibrio entre el cuerpo y la mente, que puede hacer disminuir nuestras defensas ante los agentes externos y dejarnos más vulnerables ante sus ataques. Las razones de esta debilidad están en que las situaciones de estrés y angustia producen en nuestro organismo corticoides y estas hormonas actúan deliberadamente reduciendo nuestras defensas. Historia y evolución del término. Desde sus orígenes, la medicina ha oscilado entre dos tendencias opuestas en cuanto a sus concepciones. Una, basada en el análisis específico y mecanicista de la enfermedad, que busca minuciosamente la lesión anatomoclínica, y otra, que concibe la enfermedad como una reacción global de la persona, incluyendo su temperamento, y que por tanto tiene en cuenta los aspectos psicológicos. Esta última concepción, holística y dinámica, asegura el acercamiento psicosomático moderno. Hipócrates, 460-377 a.C., buscaba integrar lo psíquico con lo somático, mediante la concepción de la patología humoral, relacionada con los temperamentos sangre sanguíneo. Bilis negra, melancólico, bilis amarilla, colérico, y flema, flemático. Platón, 429-347 a.C., enseñó que el equilibrio entre el cuerpo y el alma es el elemento importante en la salud. Aristóteles, 384-322 a.C., dijo: psique, alma y cuerpo reaccionan completamente complementariamente una con otra. Según mi entender, un cambio en el estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo, y a la inversa. Los términos psicosomático y somatopsíquico fueron utilizados respectivamente por primera vez por Johann Christian Eyrock, 1818, y es importante aclarar los significados que pueden llegar a tener los términos psicosomáticos. Por un lado, se refiere a una aproximación holística médica, y por otro lado, a un grupo de padecimientos médicos cuyos orígenes dependen de componentes psicológicos. La mayoría de las concepciones diferencian a los trastornos en trastornos psicogenéticos, aquellos provocados por la fantasía que se expresan simbólicamente a través de una alteración orgánica. Trastorno órgano neurótico. Las funciones orgánicas pueden ser influidas fisiológicamente por actitudes instintivas, inconscientes,
sin que por ello los cambios que se produzcan tengan siempre un significado psíquico definido. Trastornos somatogenéticos. Son las llamadas batoneurosis. Comprenden los trastornos psíquicos provocados por una enfermedad orgánica o investida de una situación psicológica a posteriori. Contribuciones y descubrimientos importantes. En los momentos iniciales de la investigación sobre la relación cuerpo-mente se encuentran importantes personajes como Johann Christian Eyraud, 1773 y 1843, médico alemán nacido en Leeds. En 1818 introdujo el concepto medicina psicosomática para designar la interacción cuerpo-mente. Carl Gustav Carus, en 1779 y 1868, médico, se le atribuye el médico de describir por primera vez el cuerpo humano en su totalidad como campo expresivo. Paul Fede en 1913 presentó el primer caso comunicado de enfermedad psicosomática en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Se trataba de un progresiva del protagonismo de la convención somáticas, así como la localización del órgano lesionado, no han de tener necesariamente una significación simbólica. El cuerpo, soporte de un mensaje descifrado en el síntoma conversivo histérico, es el psicosomático un desarreglo sobredeterminado de sus funciones. Las alteraciones de los órganos vegetativos internos están condicionadas por tensiones emocionales en generales. Las inervaciones erróneas que actúan de forma crónica sobre este sistema generan enfermedades psicosomáticas. Desde esta perspectiva se desarrollan los perfiles psicosomáticos específicos de ciertas enfermedades con lesiones anatomoclínicas objetivables. Dunbar fue el principal representante de la teoría de la especificidad de la personalidad. Describió minuciosamente una serie de perfiles de personalidad que correlacionan uno a uno con trastornos psicosomáticos, como por ejemplo asma, úlceras, diabetes, enfermedad coronaria, entre otras. Alexander propuso 7 enfermedades psicosomáticas: asma bronquial, hipertensión social, artritis reumatoide, hipertiroidismo, recto, colitis hemorrágica, úlcera gastroduodenal y neurodermatosis, estudiando los aspectos neurofisiológicos de sus disfunciones y paralelamente estableciendo los conflictos psicológicos inconscientes específicos de cada afección. Importancia de la medicina psicosomática. La medicina psicosomática es el complemento necesario de la intensa especialización médica actual. La medicina psicosomática no solo rechaza el criterio analítico, sino que exige el conocimiento lo más completo posible, no solo del soma, sino de la ordenación dialecta antropológica, única forma, al menos en el estado actual de nuestro conocimiento, de llegar a una comprensión completa del hombre como soporte real de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Kailin Parra. Continuando en este mismo orden de ideas, conversemos ahora sobre las generalidades de las enfermedades psicosomáticas. Una de las características principales de una enfermedad psicosomática es que se recrudecen a partir de un suceso emocional perturbador, ya que el organismo tiene la capacidad de responder o de reaccionar frente a altos niveles de estrés o a altos niveles emocionales. Cuando la relación mente-cuerpo ve alterada su armonía, ya sea por emociones negativas, inevitablemente produce un impacto en el organismo.
Hoffman sostiene que este impacto puede ser reducido cuando disminuimos todos aquellos factores externos que estén causando altos niveles de estrés o altos niveles emocionales en el individuo. El enfermo psicosomático no es un enfermo imaginario, es una persona que no ha logrado exteriorizar sus sentimientos. Un ejemplo clínico de ello son aquellas palpitaciones que sentimos frente a una persona amada, el vértigo después de un accidente y la pérdida de apetito en un estado de tristeza, que seguramente todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. La evolución de las enfermedades psicosomáticas. Conversemos de lo que es la psicogenicidad. Esta definición implica una relación causa-efecto entre ciertos factores psicológicos y una enfermedad determinada, generando así alteraciones funcionales, que son aquellas perturbaciones inapropiadas de reacciones orgánicas que sirvieron en su momento para adaptarse o para protegerse frente a algún estrés vital. También tenemos la influencia psicológica. Toda enfermedad cuyo curso pueda ser influido de manera importante por factores psicológicos, seguramente va a terminar en una enfermedad psicosomática. También tenemos lo que es la especificidad. Una enfermedad es psicosomática cuando se asocia con alguna constelación específica de variables psicológicas. Es por eso que ciertas emociones van a causar enfermedades específicas. Multicausalidad y el fracaso de las defensas. Cuando el organismo fracasa en la defensa de la homeostasis interna, esto va a generar enfermedades o síntomas psicosomáticos. En 1977, Warnes describe el concepto de penetración psicosomática para designar el grado de predisposición de un individuo a desarrollar síntomas o lesiones somáticas frente al estrés emocional. La ansiedad sostenida son factores psicológicos traumatizantes de tipo crónico y a un tipo de vida estresante. Estos van a generar una alteración funcional. La ansiedad, en conjunto con los factores psicológicos, se mantienen produciendo síntomas somáticos, molestias, jaqueca, estreñimiento, dolor estomacal, entre otros. Y la inflamación agrava el cuadro somático y se asocia con otros síntomas físicos. El pensamiento psicosomático y la actuación médica. La salud y la enfermedad son estados determinados por múltiples factores, ya sean de tipos biológicos, psicológicos o sociales. No podemos reaccionar frente a una enfermedad psicosomática sin antes pensar en la interacción que hay entre la mente y el cuerpo. Los trastornos psicosomáticos se abordan de dos maneras diferentes. Hay una manera física de abordarlo porque no podemos pasar por alto los síntomas físicos que el paciente está teniendo, pero también es necesario abordar el problema psicológico de ese paciente. Los factores psicosociales, al plantear medidas preventivas, es necesario que las tomemos en cuenta para que podamos abordar esta enfermedad de una manera más profesional. Las líneas o una guía para un tratamiento eficaz. Primero que nada, tener un solo referente. Es necesario lograr identificar y lograr reaccionar como profesionales frente a un enfermo psicosomático. Debemos fijar una agenda. Es necesario que logremos fijar objetivos tanto con el paciente como con el familiar. Debemos tener prudencia en el diagnóstico y en el tratamiento. Es indispensable que podamos investigar y que podamos reaccionar frente a cualquier situación o frente a cualquier síntoma que el paciente nos esté refiriendo y aún a los síntomas que el familiar nos refiera también. Es necesario identificar y tratar la comorbilidad psiquiátrica adyacente. Es necesario que logremos identificar si existe algún factor psicológico que esté generando más estrés y que este estrés nos vaya a generar una enfermedad mayor.
También tenemos que tomar en cuenta la derivación o acompañamiento a los servicios de salud mental. Es necesario que nosotros tomemos con mucha delicadeza al momento de conversar con nuestro paciente y con las enfermedades, ya que muchos pacientes van a tomar como rechazo cuando se les trate como pacientes psiquiátricos. El papel de los psicofármacos. Muchas de las enfermedades psicosomáticas están asociadas con trastornos psicológicos, ya sean trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. Y estos trastornos psiquiátricos deben ser tratados con psicofármacos. El tratamiento psiquiátrico y psicológico. Es muy importante que logremos evitar separar un tratamiento del otro. Los tratamientos holísticos y multidisciplinarios en estos últimos años han estado dando muchas reacciones positivas. Y el apoyo psicosocial. Es indispensable que estemos apoyando al paciente y que incluyamos a la sociedad, incluyamos a su entorno social, incluyamos también a su entorno familiar. Reacciones psicosomáticas. La indecisión. Si se tiene mucha dificultad o si somos personas que tardamos mucho en tomar decisiones, estas tendrán mayor propensión a padecer un trastorno. La ansiedad. Mientras más miedo y ansiedad experimentemos, mayor será el dolor físico que también logremos experimentar. Cuando tengamos conflictos irresueltos, estos conflictos irresueltos suelen ser una gran fuente de estrés. Y a mayor estrés, existe mayor posibilidad de que generemos síntomas psicosomáticos y de que vayamos en pos de una enfermedad psicosomática. La culpa. Es probable que al sentirnos culpables de alguna situación pasada, ¿verdad?, logremos compensar ese sentimiento de culpa autoflagelándonos o autocastigándonos. También tenemos los traumas que hayamos pasado anteriormente. Estos traumas tienen tendencia a somatizar las vivencias emocionales. Aferrarse a emociones negativas. Cuando nos aferramos a emociones negativas que pueden ser dañinas y estas se van a ver reflejadas a través de síntomas psicosomáticos. Tendencia a la represión emocional. Mayor propensión a desarrollar un trastorno psicosomático van a tener aquellos pacientes donde repriman todos aquellos sentimientos. Y la hipocondría. La preocupación constante y obsesiva por la salud con tendencia a exagerar el sufrimiento, a larga puede dar lugar a síntomas reales. Gracias. Saludos, doctora Ruth, compañeros de psicología. Mi nombre es Justin Palma y pues vamos a hablarle ahora sobre lo que son los trastornos psicosomáticos. ¿Okay? Cuando hablamos de trastornos psicosomáticos, pues nos referimos a aquellos factores psicológicos que afectan el estado físico, es decir, todos aquellos elementos que van a alterar de alguna manera nuestro estado físico. Entonces, por lo general las personas que presentan estas enfermedades van a presentar afecciones físicas reales o ficticias. Se estima que un 20% de la población mundial pues, ha padecido este tipo de trastornos y casi una cuarta parte de los pacientes que acuden a su médico de cabecera pues padecen este tipo de alteración. ¿Okay? Entonces tenemos las causas. ¿Qué causan estos trastornos psicosomáticos? ¿Cuáles son las causas? Bueno, factores como el estrés, la depresión y la angustia son desencadenantes que conllevan a este tipo de trastornos. Entonces, entre las causas tenemos alteraciones en el sistema nervioso, entre ellos encontramos los vértigos, los mareos, las parálisis, etc. Entre las alteraciones encontramos alteraciones a nivel del aparato respiratorio. Podemos encontrar lo que son los dolores torácicos, la sensación de sentirse sofocado. Las perturbaciones sensoriales. Aquí podemos encontrar las sensaciones de vista doble, la ceguera y la afonía.
problemas a nivel del sistema circulatorio, pues podemos encontrar lo que es la taquicardia, las palpitaciones, un incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Afecciones osteomusculares, encontramos fuertes tensiones, sobre todo a nivel de la espalda, y dolores de cabeza, migrañas y lo que es la cefalea. Y bueno, encontramos también alteraciones a nivel del sistema digestivo, pues en este sistema, nuestro sistema digestivo, podemos encontrar también alteraciones de tipo psicosomático, como son las náuseas, diarrea y sequedad de la boca. Entonces, entre los trastornos psicosomáticos encontramos tres grandes categorías. Tenemos trastornos psicosomáticos secundarios, somatomorfos y facticios. Los trastornos psicosomáticos secundarios por lo general son desórdenes que vienen a raíz de factores psicológicos primarios y que van a conllevar a una sintomatología asociada. Tenemos los trastornos psicosomáticos somatomorfos. Estos trastornos por lo general se originan a partir de una naturaleza psicológica, obviamente. Y bueno, dentro de esta categoría encontramos tres subtipos. Encontramos lo que son el trastorno dimórfico, el trastorno de conversión, y encontramos también la hipocondria. ¿Okay? Por consiguiente, tenemos entonces los trastornos psicosomáticos facticios. Estos por lo general son trastornos que son provocados por la acción humana, ya sea con un propósito o no de causar algún daño en la persona o en el individuo. Tenemos el tratamiento. ¿Okay? Para nosotros llevar a un tratamiento, primero debemos tener en cuenta la realización de un correcto diagnóstico para poder entonces descartar que dicho trastorno psicosomático o dicho trastorno no es de origen fisiológico, sino de origen psicológico, para entonces luego conllevar a la correspondiente psicoterapia. Y bueno, en algunos casos en que la enfermedad o el trastorno es más complicado o es más grave, pues se necesitará también el uso de fármacos como suplementarios, ¿no?, para el tratamiento. Okay. Hablamos ahora de las teorías que explican la aparición de las enfermedades psicosomáticas. Entre las teorías tenemos tres teorías básicas, o tres teorías de especificidad. La primera tenemos teoría de especificidad estímulo-respuesta, la teoría de especificidad individuo-respuesta y la teoría de especificidad psicológica-respuesta. En la teoría de especificidad estímulo-respuesta tenemos que esta teoría expone que un mismo estímulo, o sea, un solo estímulo va a causar diferentes respuestas en varios individuos, varias respuestas fisiológicas en diferentes individuos. La teoría de especificidad individuo-respuesta, por el contrario, nos habla de que un individuo puede responder de manera diferente ante distintos estímulos. ¿Okay? Entonces, en esta teoría de especificidad individuo-respuesta podemos encontrar dos teorías de importancia. Tenemos la teoría de debilidad de órgano de Maher. Esta teoría pues explica de que nuestro sistema orgánico está predispuesto genéticamente para padecer una enfermedad, y que el tipo de enfermedad pues va a depender del tipo o del eslabón más débil dentro del organismo. Tenemos también la teoría del balance autónomo de Wenger. En esta teoría hablamos del balance que hay entre dos sistemas, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. La teoría explica de que en algunos casos el sistema simpático va a responder predominantemente ante el estímulo estresante, otras veces lo va a hacer el sistema parasimpático, y en algunos casos lo van a hacer ambos de igual manera. ¿Okay? Luego tenemos la teoría de especificidad psicológica física. En esta teoría pues hablamos de que tanto el componente psicológico como el componente físico van a estar en conjunto, o van a actuar en conjunto o independientemente de la teoría de especificidad estímulo-respuesta o de la especificidad individuo-respuesta, pues van a actuar en conjunto para
conllevar, ¿no?, a una mejor apreciación de lo que es la enfermedad o el trastorno. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un diagnóstico, cuando tomamos lo que es la explicación verbal del paciente, pues este sería el componente psicológico, y siguiendo entonces el examen físico, pues tomando ambos elementos, nos va a ayudar a tener una mejor apreciación y un diagnóstico de la enfermedad. ¿Okay? Dentro de esta teoría podemos encontrar las teorías de relevancia. Encontramos la teoría del conflicto o teoría de la emoción específica de Alexander o de Frank Alexander. Esta teoría es la más asumida y la de mayor importancia dentro de la medicina psicosomática. ¿Okay? Entonces, Frank Alexander explica que el conflicto o la emoción o el estímulo estresante son los que van a conllevar, ¿no?, a un desarrollo y una exacerbación de la enfermedad. Luego tenemos la teoría de actitudes específicas de Grace y Graham. ¿Okay? En esta teoría, pues, explica de que todo va a depender de la respuesta del individuo, o sea, cómo él vaya a actuar ante el estímulo estresante. En esta teoría hay dos elementos de suma importancia. Primero es la manera en cómo el individuo, o sea, lo que siente, lo que va a sentir el individuo, y por consiguiente lo que desea hacer ante dicho estímulo. ¿Okay? Hablamos ahora del estrés y enfermedades psicosomáticas. El estrés es el principal detonante de las enfermedades psicosomáticas. Pues el estrés, en conjunto con lo que es la angustia y la depresión, son los que van a desencadenar toda esta serie de alteraciones en nuestro sistema. Pero esto se debe porque va a haber una liberación de sustancias y de hormonas en nuestro organismo, y lo que va a causar este tipo de enfermedades. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se va a activar a nivel del eje hipofiso suprarrenal, ¿no? Aquí va a actuar el estrés. La glándula suprarrenal, pues, que se encarga de liberar el cortisol, que el cortisol es el que se va a encargar de regular los niveles de estrés. La hipófisis, que regula el sistema endocrino, y tenemos el hipotálamo, pues, que va a controlar las funciones del sistema nervioso. Entonces, el estrés puede ser emocional, psicológico o conductual. Hablamos específicamente del estrés emocional, pues ya expuesto por nuestros compañeros del seminario que nos antecedió. Hablaron de que, pues, el estrés puede ser positivo o negativo. Pues vamos a retomar un poquito brevemente esto. El estrés emocional, pues, en un principio puede ser positivo, es el estrés que, por decirlo, es bueno, en otras palabras, es el que nos va a ayudar es que es necesario para confortar en ciertos estados, ¿no? En ciertos momentos nos va a ayudar para actuar de manera eficaz. Pero una vez que los niveles de estrés se elevan por encima de lo normal, pues se va a convertir en un estrés crónico, o lo que llamamos el estrés negativo, que es lo que comúnmente las personas conocen como estrés. Y esto es lo que va a desencadenar todo este tipo de alteraciones y de enfermedades. ¿Okay? Tenemos los síntomas del estrés a nivel físico, ¿okay? Que es lo que nos interesa, qué es lo que va a causar en fisiológicamente en nuestro organismo. Entonces, tenemos la tensión y dolores como el dolor de espalda o cabeza, problemas en el aparato digestivo, trastornos coronarios, trastornos endocrinos, la diabetes, puesto que se va a disparar una gran cantidad de cortisol, y esto también va a provocar una concentración fuera de lo normal o más de lo normal de glucosa en sangre, y el cansancio físico. Hablemos ahora de las enfermedades psicosomáticas en el aparato respiratorio. Pues también, obviamente, estos estímulos estresantes van a provocar alteraciones, y al haber esta liberación de sustancias, ¿no? Y de hormonas, pues también va a provocar una serie de
desequilibrios a nivel del aparato respiratorio. Entonces tenemos que entre las más habituales son el asma bronquial, la bronquitis, las alergias, la rinitis alérgica, la tos psicógena y la hiperventilación. ¿Cuáles son las consecuencias de estas enfermedades psicosomáticas respiratorias? La principal consecuencia negativa de estas enfermedades respiratorias psicosomáticas es la disminución drástica en la calidad de vida. Obviamente que, como hablamos al principio, cuando la persona no encuentra un resultado fisiológico, se va a encontrar frustrada. Esto va a provocar problemas a nivel de su autoestima, y lo cual va a conllevar a una complicación más severa de la enfermedad. ¿Cuáles son las causas? Así como el resto de las enfermedades psicosomáticas, pues las enfermedades psicosomáticas respiratorias también son difíciles, ¿no?, de encontrar un poquito las causas, pero podemos encontrar las más habituales, las siguientes. Dificultad de afrontamiento del estrés y ansiedad, la tendencia a la depresión. En estos dos primeros, pues también va a depender la capacidad que tenga la persona para afrontar, ¿no?, estos cuadros emocionales. Historial de miedo y angustia, entornos familiares con problemas de dependencia, fuertes acontecimientos vitales estresantes, precedentes o historial traumático y problemas de autoestima e inseguridad. Aquí encontramos un texto que llama la atención. Hablamos que dice el asma y el no poder respirar, una teoría consistente. Así como el resto de las enfermedades psicosomáticas, los problemas o enfermedades psicosomáticas respiratorias también puede hacer que tengan un origen de trauma emocional, ya sea familiar más que todo, pues. Entonces el asma en particular, hay autores que definen o relatan pues que el asma en un principio se desencadena debido a mecanismos alérgicos, pero que posteriormente ella va a reaccionar ante estados emocionales familiares, ante una dependencia muy exagerada, un exceso de hiperprotección materna temprana y una falta de autonomía. Entonces la psicoanalítica trata de comprender al paciente asmático como resultante de traumas emocionales infantiles no resueltos, y bueno, más que todo referido en torno a la relación madre e hijo. En cuanto al tratamiento psicológico, bueno, lo que hablamos también al principio, para el tratamiento psicológico debemos tener primero un correcto diagnóstico para poder hacer de un lado posibles orígenes fisiológicos y por consiguiente conllevar a la psicoterapia y a la educación psicológica, que esto va a ser de gran ayuda. Y por supuesto, como hablamos al principio, pues si hay un exceso, si la enfermedad se hace muy grave o es muy complicada, ¿verdad?, entonces se necesitan también el uso de fármacos suplementarios al tratamiento. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Camilo Bando y le voy a hablar sobre las enfermedades psicosomáticas dermatológicas y alérgicas. Muchos de los trastornos dermatológicos pueden emplear en contexto de estrés psicosocial. Además, los factores psiquiátricos también pueden incrementar el nivel de estrés que percibe el paciente, debido al impacto que genera la afectación dermatológica sobre la calidad de vida del paciente. Los pacientes dermatológicos requieren consideración de factores psicológicos o emocionales a la hora de tratar sus afecciones cutáneas, muchas de ellas como rojeces, urticaria, sudoración extrema, acné, caspa, picores y sarpullidos. Aparecen y se desarrollan en momentos de máxima ansiedad, estrés, angustia y miedo. De hecho, los estudios demuestran que el 80% de las enfermedades de nuestra piel tienen origen psicosomático, es decir, los factores psicológicos influyen en ellas. Los tipos de enfermedades son escoriaciones, lo cual se define como un trastorno mental caracterizado por el impulso repetitivo de rascar, pellizcar o escoriar la propia piel. El paciente con escoriación se siente impulsado a rascar su piel de manera compulsiva y perpetuar un círculo prurito rascado. Su personalidad es característica de perfeccionista y pueden presentar una comorbilidad psicopatológica con un trastorno obsesivo compulsivo
o bien un trastorno del impulso. Las lesiones se observan en zonas donde los pacientes pueden llegar con facilidad. El prurito es intenso y la patología puede durar muchos años. Alopecia neuromecánica. Es un trastorno propio de la infancia, con predominio del sexo femenino. Es la única patología del grupo de la dermatosis impulsiva y se caracteriza por el hábito o comportamiento recurrente e irresistible de arrancarse el cabello. Normalmente se trata del cabello del cuero piloso, pero también puede afectar las cejas, las pestañas y el vello del pubis. Son placas alopécicas con bordes irregulares, normalmente únicos, grandes y con el cabello de diferentes medidas que se notan a la palpación suave. Psoriasis. La psoriasis es una de las dermopatías más reactivas al estrés. La clasificación de la gravedad de esta patología correlaciona directamente con los niveles de depresión, estrés y ansiedad. El síntoma específico de la psoriasis, que se relaciona de manera directa con la depresión, es el prurito. La patología psicológica subyacente puede incrementar la morbilidad dermatológica de la psoriasis. Neurodermatitis es una erupción cutánea que comienza con manchas en la piel provocando picazón, ardor o escozor. Su diagnóstico clínico se basa en 3 estructuras típicas: liquenificación a la parte central de la placa, pápulas de color rojo-gris alrededor y pigmentación periférica en todo el entorno de la placa. Es la patología dermatológica más relacionada con la ansiedad. Son pacientes con un perfil obsesivo compulsivo que obtienen gratificación con el rascado. La cura oclusiva durante pocos días es con corticoides de alta potencia. Resuelve muy favorablemente para esta patología. Tenemos el acné, que es una afectación de la piel que afecta las glándulas sebáceas y los folículos pilosos, cuando se obstruyen con grasa y células muertas. Presenta más relevancia en los pacientes con trastorno dismórfico. Hay varios factores que favorecen en la formación del acné. Los factores hormonales son decisivos en la aparición del acné, pero la ansiedad y el enojo son factores descartables. Tenemos la alopecia areata. Es la pérdida repentina del cabello que comienza con una o más zonas de calvicie circulares que pueden superponerse. Se piensa que es una enfermedad autoinmunitaria. Esto ocurre cuando el sistema inmunitario ataca y destruye por error los folículos pilosos sanos, a pesar de la importancia etiológica de una predisposición genética y determinados factores autoinmunes asociados. Tenemos la dermatitis atópica. Es un trastorno crónico y prolongado que provoca enrojecimiento, picazón o hinchazón. Se caracteriza por la piel seca, descamada e irritable. Tanto el clima como la piel deshidratada, el sudor suele aparecer en los primeros años de la niñez. En referencia a la dermatitis atópica, el estrés también se ha asociado a su desarrollo en un 70% de enfermedades psicosomáticas en el aparato circulatorio. La enfermedad del corazón tiene muchas otras conexiones a la salud mental corporal, como el estrés prolongado debido a la presión en el hogar, el trabajo o proveniente de otras fuentes que pueden contribuir a un aumento normal de la presión sanguínea y a otros problemas circulatorios. Al igual que con otras enfermedades, los efectos varían de persona a persona. Algunas personas utilizan el estrés como motivador, mientras que otras explotan ante el más mínimo problema. La influencia de las emociones en el sistema cardiovascular es conocida desde tiempos remotos, nuestro sistema límbico, que es el eslabón entre los estímulos psicológicos y la respuesta del organismo, donde se incluyen cambios cardiovasculares, presión arterial, concentración de lípidos séricos. Los cambios hemodinámicos que ocurren en los estados emocionales preparan al organismo para enfrentarse o para huir. Esto requiere que los músculos reciban circulación eficaz. Tanto el miedo como disposición de agresividad tienen como función biológica preparar al organismo para enfrentar contingencias. Esto implica cambios musculares y cardiovasculares, donde se puede pensar que las enfermedades del corazón están relacionadas solamente con la actitud física, la falta de ejercicio, una dieta inadecuada, fumar y beber en exceso. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Así lo afirma la Organización Mundial de la Salud, OMS, que estima que cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. También existe la depresión, el sentimiento persistente de tristeza y desesperación que puede aislarse del resto del mundo. En su forma más severa, la depresión clínica puede no solamente aumentar su riesgo para la enfermedad del corazón, sino también empeorar una condición existente. La Asociación Americana de Psicología, APA, afirma que estos hábitos poco saludables elevan el riesgo de presión arterial alta, de aparición de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros problemas cardiovasculares. No podemos minimizar el papel que juegan los pensamientos, actitudes y emociones en las enfermedades del corazón. Enfermedades psicosomáticas del aparato gastrointestinal.
Se sabe que los estados emocionales afectan al aparato digestivo en ciertas condiciones de alteración emocional, como perder el apetito, vomitar o sufrir diarrea. Es relativamente frecuente. Estos trastornos, cuando tienen un origen psicosomático, se relacionan habitualmente con problemas de origen emocional. De hecho, el aparato digestivo tiene multitud de conexiones nerviosas con el sistema nervioso autónomo. Se dice que es nuestro segundo cerebro. Así que no es de extrañar que los estados emocionales afecten produciendo trastornos como úlcera, gastritis, acidez, reflujos, problemas de digestión, estreñimiento, diarrea o el síndrome de colon irritable. Los tipos de enfermedades son: úlcera duodenal. Es considerada como una enfermedad de la civilización. Consiste en un dolor en el epigastrio que se presenta con frecuencia varias horas después de no recibir alimento y que se aminoría con la comida. Se define como ulceración mucosa que compromete la región distal del estómago o la proximal del duodeno. Los síntomas de enfermedad ulcerosa son dolor epigástrico corrosivo o urente de 1 a 3 horas tras las comidas, aliviado por alimentos o antiácidos. Los síntomas asociados pueden ser náuseas, vómitos, dispepsia o signos de hemorragia gastrointestinal como hematemesis o melena. Tenemos el síndrome de colon irritable, que es una condición que fluctúa irregularmente pero no desaparece por completo. Generalmente se inicia en los últimos años de la adolescencia o en los adultos jóvenes. Se presenta como síntomas de abdominal, estreñimiento, diarrea, eliminación de moco sanguíneo lento. La colitis ulcerosa se caracteriza por una inflamación ulcerosa difusa del colon. Tiende a ser crónica o irreversible. Es una enfermedad intestinal denigrante que afecta fundamentalmente al intestino grueso. El síntoma predominante es la diarrea sanguínea lenta. Las manifestaciones extracólicas pueden consistir en uveitis, uritis, enfermedades dermatológicas y colangitis esclerosante primaria. El diagnóstico se efectúa principalmente por colonoscopia o rectoscopia. Y por último, el vómito. Desde la infancia suele ser un signo gastrointestinal muy frecuente, que en la mayoría de los casos significa un acto de rechazo. Este síntoma puede ser reactivo a una situación psíquica o a una condición gastrointestinal patológica que va desde lo más leve a situaciones clínicas graves, de modo que es necesario hacer una acuciosa anamnesis para precisar justamente los casos más graves. En la adolescencia, la anorexia y la bulimia son patologías que se expresan muchas veces por rechazo a la comida y la imagen corporal. Los vómitos repetidos ponen en riesgo la homeostasis a la persona sana. Enfermedades psicosomáticas del aparato osteomuscular. Diversos estados emocionales se acompañan de variaciones en el tono muscular. Así pues, la saciedad y la ternura se acompañan de la relación de los músculos esqueléticos. Cuando ciertos estados emocionales son persistentes, los músculos contraídos llegan a doler. Las enfermedades reumáticas constituyen una causa importante de morbilidad en la población general. Son más de 200 patologías que producen grados variables de dolor, discapacidad y deformidad. En general, estas enfermedades no aumentan la mortalidad a corto plazo y por ello no se toman en cuenta en las prioridades de salud y educación. Sin embargo, se reconoce cada vez más su inicio en el deterioro de la calidad de vida. Los tipos de enfermedades son: fibromialgia. Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a mujeres y se caracteriza por dolor generalizado, incapacitante y crónico durante todo el día y para toda la vida, junto con la demostración en la exploración física de unos puntos previamente definidos en los que la presión moderada desencadena dolor. Estos puntos se conocen como puntos sensibles de la fibromialgia. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad causada por nuestro propio sistema inmune que, debiendo crear anticuerpos contra agentes externos que son nocivos, como los virus o las bacterias, tiene en estos pacientes un fallo y crea anticuerpos contra su propio organismo. Se trata, por tanto, de una enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica de origen desconocido. Algunas circunstancias son alteraciones hormonales, uso de anticonceptivos, embarazo, exposición al sol, algunos medicamentos y agentes infecciosos. Lumbago es un dolor localizado en la zona lumbar con irradiación o no hacia las piernas. Puede originarse en estructuras vertebrales, raíces nerviosas e incluso en la zona pélvica o abdominal. Artrosis, patología reumática que produce lesión del cartílago articular, la membrana sinovial y el hueso subcondral, pero que afecta también al resto de los componentes de la articulación, como músculos, nervios, tendones y ligamentos que la rodean. Esta lesión con el paso del tiempo puede producir un daño en la articulación de manera permanente e irreversible si no toman las medidas oportunas. Hernia discal lumbar es el resultado de la generación y pérdida de las propiedades elásticas del disco intervertebral. Los discos son estructuras fibrosas a modo de cojines que existen entre cada dos vértebras y amortiguan los movimientos de la columna vertebral. Y por último, la artritis reumatoide, que es una enfermedad crónica con tendencia progresiva hacia la invalidez, que se inicia generalmente entre los 20 a 40 años.
Se denomina artritis a cualquier inflamación a nivel articular. En las articulaciones, los extremos de los huesos están cubiertos por cartílago y todo está cerrado por un tejido conocido como membrana sinovial. Buenos días, mi nombre es Tibrasca Morales y voy a hablar sobre las enfermedades psicosomáticas en el sistema endocrino, sobre las alteraciones del sueño, el agotamiento o el burnout y enfermedades psicosomáticas en grupos etarios especiales. El sistema endocrino está constituido por glándulas que producen hormonas que son liberadas directamente en la sangre de manera que llegan a los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Las hormonas que el sistema endocrino libera controlan muchas funciones importantes en el cuerpo, como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la reproducción. Los estudios psicosomáticos han confirmado que las enfermedades endocrinas son el resultado directo de crisis emocional crónica. La abrasión mental y las peculiaridades mentales causan enfermedades de origen endocrino. Las siguientes enfermedades pueden ser consideradas al respecto: el hipertiroidismo, el bocio, la diabetes emocional, problemas sexuales masculinos y femeninos que tienen una base endocrina, la obesidad y problemas de embarazo. A continuación explicaré algunos de estos. Tenemos la diabetes emocional, que es un término que se utiliza para hacer referencia a las alteraciones del metabolismo de la glucosa que estarían afectados por desajustes psicológicos. Tenemos el hipertiroidismo, que consiste en un aumento patológico de la actividad de la glándula tiroides con secreción excesiva de las hormonas tiroides T3 y o T4. El hipertiroidismo está también caracterizado por la presencia de múltiples síntomas psicológicos como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la hiperactividad, el nerviosismo y la dificultad para concentrarse. Pueden darse también delirios y alucinaciones. Tenemos la obesidad, que es una conducta alimentaria donde los humanos están muy afectados por sus emociones, la elección de los alimentos, la cantidad, la frecuencia de las comidas. Todo depende de muchas variables que no son necesariamente relacionadas con sus necesidades fisiológicas. Las alteraciones del sueño, trastornos del sueño. Es evidente que las reacciones emocionales en cuanto a experiencias que afectan al individuo en un amplio aspecto de su existencia van a influir y condicionar el dormir en sus más amplias manifestaciones. De entre todas ellas, la ansiedad posiblemente sea una de las más perturbadoras a la hora de conciliar el sueño o lograr mantener un sueño reparador. Los principales trastornos del sueño podemos encontrar el insomnio, que es la falta de sueño. Se define como la incapacidad para conciliar el sueño y permanecer dormido toda la noche. Cada persona necesita ciertas horas para sentirse descansado. Lo normal es entre 7 a 9 horas. La hipersomnia, que es el exceso de sueño, es un trastorno de ciclo de sueño de vigilia normal que suele coincidir con la luz-obscuridad y en el que se produce una excesiva necesidad de dormir durante el día sin causa aparente que lo justifique. Las parasomnias, las cuales son manifestaciones inusuales del sueño, tenemos los terrores nocturnos, que observarán que presentan una dificultad para responder y que no es consciente
de lo ocurrido, a diferencia de las pesadillas que no recuerdan el contenido del sueño por la mañana. Son más frecuentes en la infancia, con tendencia a desaparecer en la adolescencia. Tenemos los trastornos de la conducta durante el sueño REM. Es un trastorno de la conducta asociada a la fase REM del sueño que se caracteriza por una escenificación de sueños violentos con movimientos abigarrados, el agotamiento o burnout. El burnout es un término psicológico que se caracteriza por una fatiga y disminución de estrés en el trabajo, de interés en el trabajo. Signos y síntomas. El burnout tiene síntomas propios del estrés, más que algunos otros que son característicos. Los siguientes son los principales síntomas del burnout. Tenemos los síntomas físicos que podemos encontrar: la fatiga crónica, el insomnio, la tensión muscular, las alteraciones alimenticias, dolores diversos, hipertensión, entre otros. Tenemos los síntomas emocionales, podemos encontrar la irritabilidad, el enojo, sentimientos de vacío, falta de sentido del humor, baja autoestima, entre otros. Tenemos los síntomas cognitivos, que podemos encontrar las dificultades de atención, de memoria, percepción relativa del trabajo, desinterés, fantasías de abandono de trabajo y en algunos que otros casos ideas suicidas. Con respecto al burnout, las últimas investigaciones indican que los médicos generales, así como las enfermeras y maestros, son los principales grupos de profesionistas que pueden presentar este síndrome. Con respecto al tratamiento del burnout, es ocasionado por factores tanto personales como organizacionales, y su atención debe ser en ambas áreas. Las enfermedades psicosomáticas en grupos etarios especiales. Las enfermedades o trastornos psicosomáticos son la manifestación orgánica de un conflicto psicológico, alterando de manera significativa la función somática del individuo. En este caso vamos a tener un grupo de afectaciones que se dan en grupos más susceptibles a los diferentes cambios. Tenemos las enfermedades psicosomáticas de la mujer, que a través de la Cátedra de Medicina Psicosomática se ha podido constatar los enfoques distorsionados relativos a la atención de la mujer y el cambio de actitud del estudiante en sus actividades asistenciales. Para lograr una mejor calidad de atención de los servicios de salud a donde acuden las mujeres, y de esta manera alcanzar un perfil profesional mucho más evolucionado de las nuevas generaciones. El síndrome de tensión premenstrual o STP es un conjunto de síntomas previos a la menstruación que incluyen calambres, diarrea, náuseas, cefalea, y las pacientes requieren normalmente dormir más, sufren de crisis emocionales, llanto, a veces se aíslan y tienen que permanecer postradas. Las metorragias psicógenas suelen estar asociadas a choques emocionales con descargas importantes de acetilcolina. También se pueden encontrar dilataciones bruscas de las arteriolas o infarto endometrial.
La amenorrea psicógena puede asociarse a anorexia nerviosa u obesidad. Es desencadenada por bruscas pérdidas de libertad, como por ejemplo el encarcelamiento, el secuestro o la violación. Las enfermedades psicosomáticas en las embarazadas. Generalmente se piensa que el embarazo es un tiempo de felicidad y bienestar para la mujer. Sin embargo, para muchas mujeres, el embarazo y la maternidad aumenta su vulnerabilidad hacia condiciones psiquiátricas tales como la depresión, la ansiedad, trastornos de la alimentación y hasta psicosis. Trastornos de la alimentación en el embarazo. Los trastornos de la alimentación durante el embarazo han sido vinculados con mayores tasas de abortos involuntarios y bajo peso al nacer. La psicosis en el embarazo. Algunas mujeres presentan negación psicótica del embarazo, síntoma que de no ser abordado puede presentar un factor de riesgo. En el posparto, estas mujeres pueden ser especialmente susceptibles a exacerbaciones agudas de la esquizofrenia. Las enfermedades psicosomáticas en la infancia y la adolescencia. Casi un niño de cada 10 sufre una enfermedad crónica antes de los 10 años de edad. Las más frecuentes son el asma y otras alteraciones. También puede ser la pérdida del apetito, el insomnio, los dolores de cabeza y la enuresis. Podemos encontrar la obesidad, dolor abdominal psicógeno, trastornos cutáneos, trastornos respiratorios y trastornos obstétricos en caso de la mujer. Los trastornos psicosomáticos en el adulto mayor. Es importante reconocer y tratar las enfermedades mentales en los adultos mayores. Estas afecciones no solo causan sufrimiento mental, también pueden dificultar el trabajo a la hora de manejar otros problemas de la salud, lo que es especialmente cierto si se trata de problemas crónicos de la salud. La depresión en el adulto mayor es el trastorno afectivo más frecuente en el anciano y una de las principales consultas médicas. Aun cuando esta puede pasar desapercibida, el ánimo triste no forma parte del envejecimiento normal. También podemos encontrar la demencia, la cual es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Puede resultar abrumadora no solo tanto para la persona que la padece, sino también para sus cuidadores y familiares. Buenas, mi nombre es María Reina y yo les voy a hablar sobre el síndrome psicovegetativo. Este se caracteriza por el hecho de que puede incluir una gran cantidad de síntomas diferentes que surgen de muchos sistemas y órganos. Tales signos son tan diversos que una persona puede acudir a los médicos durante mucho tiempo y no determinar alguna patología. En estos casos, los médicos aconsejan al paciente que consulte a un psiconeurólogo sospechando de la presencia de un síndrome psicovegetativo. Las características por las cuales se manifiesta un síndrome psicovegetativo se manifiesta por las afecciones cardíacas, dolor de cabeza, aumento de la sudoración, náuseas, mareos, pesadez en el estómago, dificultad para orinar y sensibilidad al frío. Todo esto acompañado de un estado ansioso, deprimido e irritable, ansiedad interna, diversas fobias, apatías e insomnio. Las razones por las cuales el síndrome psicovegetativo se manifiesta es debido a características constitucionales de una persona, bien sea por tener trastornos mentales y somáticos bajo la influencia de factores hereditarios, así como un daño orgánico al sistema nervioso. Los síntomas se pueden manifestar por la presencia de varios síndromes que se tratan solo de manera compleja. En esto está el síndrome cardiovascular. Generalmente se manifiesta por las anomalías en el trabajo del corazón, aumento de la presión arterial, fragilidad de las extremidades, enrojecimientos, cambios en la coloración de la piel.
El síndrome cardíaco se caracteriza por la aparición del dolor a diferentes naturalezas, ya sea por una sensación incómoda en la región pericárdica. El síndrome de hiperventilación. Una persona puede sufrir de una sensación de falta de aire debido a una respiración rápida, de acuerdo a cuando comienza a sufrir una falta de dióxido de carbono. Este se manifiesta por espasmos musculares, parestesia en la región perioral y en las extremidades distales. La falta de aire hace que el paciente esté en un estado de desmayo, sus ojos comiencen a oscurecerse, aparece la debilidad y el mareo. Dolores en el abdomen. Debido a la motilidad alterada del tracto gastrointestinal, el apetito desaparece, aparece el síndrome del intestino irritable. En algunos casos hay presencia de vómitos, trastornos de silla, pesadez en el epigastrio. Trastorno cerebrovascular. Se acompaña de dolores de cabeza, tendencia al desmayo, ruidos en los oídos y en la cabeza, mareos. Los ataques de pánico. Ocurren repentinamente y sin ninguna razón, conducen a la formación de trastornos emocionales y afectivos. En este caso hay un miedo gratuito llegando al pánico. Diagnóstico de la enfermedad. Para diagnosticar el síndrome psicovegetativo se requiere un examen completo. En primer lugar, el médico debe excluir todas las enfermedades somáticas que se manifiestan de manera similar. Los diagnósticos de alta calidad requieren la consulta con varios médicos de diferentes perfiles. Es muy importante hacerle la entrevista al paciente, tocar y cada una de las sensaciones y aprender de las sutilezas de las manifestaciones de la enfermedad. Durante el examen es a menudo prescribir un electrocardiograma, tomografía computarizada, resonancia magnética y doppler vascular. Tratamiento. Si se ha producido un síndrome psicovegetativo, debe tratarse a la medida de lo posible sin el uso de medicamentos. Al paciente se les prescribe un masaje, fisioterapia para reducir las manifestaciones de hiperventilación y se recomienza a realizar ejercicios para la respiración. En las manifestaciones agudas de la enfermedad, cuando se prescribe benzodiazepina, antidepresivos o con efectos sedantes cuando la persona está ansiosa o deprimida, y medicamentos como bloqueadores beta se usan para la hipertensión, para el dolor del corazón y la taquicardia. Es importante resaltar que hay que llevar un estilo de vida saludable, aplicar tratamiento para fortalecer al cuerpo. El síndrome psicovegetativo en niños. Esta enfermedad se caracteriza por una combinación de trastornos autonómicos y psicoemocionales que surgen debido a diversas patologías del sistema nervioso. Este se desarrolla a menudo por los cambios hormonales en el periodo de la maduración. La enfermedad puede ser tratada con métodos farmacológicos y no farmacológicos. Trastornos sexuales funcionales. Los trastornos sexuales funcionales en el hombre tenemos trastorno de la excitación, disfunción eréctil, trastorno de la eyaculación y el orgasmo y el trastorno del deseo. El trastorno de la excitación o disfunción eréctil es la incapacidad para conseguir o mantener una erección con la suficiente rigidez como para llevar a cabo las relaciones sexuales satisfactorias. Las causas que provocan y mantienen una disfunción eréctil son los factores orgánicos y factores psicológicos. Cuando nos referimos a factores orgánicos, estamos hablando de una alteración en el mecanismo fisiológico de la erección, que puede ser suficiente para la aparición de un cuadro en la disfunción eréctil. Entre estas patologías tenemos diabetes, alteraciones cardiovasculares, el consumo de alcohol, tabaquismo, alteraciones neurológicas. En los factores psicológicos están la educación moral y religiosa restrictiva, relaciones entre los padres deterioradas, disfunción sexual previa, problemas en la pareja, infidelidad, expectativas poco razonables sobre el sexo, fallos, ansiedad ante la relación sexual, anticipación al fallo, sentimientos de culpa, falta de atracción por parte de los otros miembros, miedo, fobias específicas, entre otros. El trastorno de la eyaculación y el orgasmo.
Esto se debe a una eyaculación persistente o recurrente como respuesta a una estimulación sexual mínima antes, durante o poco después de la penetración. Los factores orgánicos que tenemos son los fármacos, las drogas, irritantes prostáticos o alteraciones neurológicas. Los factores neurológicos, psicológicos, la rapidez o la intensidad en la cual hay una estimulación sexual también depende de la frecuencia, del estímulo, del umbral eyaculatorio, el déficit en las habilidades sexuales, la ansiedad ante la relación, frustraciones secundarias, trastornos psicopatológicos. El trastorno del deseo es la ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo tras una fase de excitación sexual. El trastorno provoca malestar acusado o dificultades en las relaciones interpersonales. Como factores orgánicos tenemos las alteraciones anatómicas, las lesiones neurológicas, alteraciones hormonales, los fármacos, bien sea antihipertensivos, diabetes. Los factores psicológicos tenemos miedos sexuales, inseguridad sexual, problemas en la pareja. Trastornos sexuales funcionales en la mujer. Esto hace referencia a el trastorno del orgasmo, hace referencia a la ausencia o retraso persistente y recurrente del orgasmo. Los factores orgánicos que tenemos son los trastornos neurológicos, vasculares y endocrinos. En los factores psicológicos hay una consecuencia más inmediata del hecho de la presencia de un significativo nivel de ansiedad, angustia ante la actividad sexual. Otros factores en orden psicológico tenemos la ignorancia o mala información sobre la sexualidad, los sentimientos negativos sobre el sexo, las expectativas traumáticas, los trastornos ansiosos y o depresivos, la observación obsesiva, el miedo a perder el control de sí. Vaginismo. Hace referencia al espasmo o contracción involuntaria de los músculos que rodean el tercio externo. Su origen está relacionado a un proceso fóbico asociado al miedo o la penetración. Como factores orgánicos tenemos patologías o alteraciones en el himen, inflamaciones en la vagina, prolapso, endometriosis. Los factores psicológicos, la fobia, predisposiciones, traumas sexuales, conflictos con la pareja, miedo al embarazo o enfermedades por transmisión sexual. Dispareunia significa el coito doloroso, difícil o malo. Esto ocurre durante la penetración y después de la misma o durante la penetración. Aspectos del comportamiento alimentario. Los trastornos de la conducta alimenticia son una enfermedad crónica, más frecuente en adolescentes y mujeres jóvenes. Estas enfermedades psiquiátricas que se caracterizan por tener una alteración definida en el patrón de ingesta o conducta sobre el control de peso. Entre ellas tenemos la bulimia. Es un trastorno alimentario grave y potencialmente fatal. Es posible que las personas con bulimia tengan un secreto episodio de atracones, es decir, coman grandes cantidades de alimentos, pierdan el control y luego lo vomiten para deshacerse de las calorías que acaban de ingerir. Los síntomas. Preocuparse por la forma del cuerpo y el peso. Vivir con miedo a aumentar de peso. Repetir episodios al comer grandes cantidades excesivas y luego vomitarlas. Sentir una pérdida de control durante el atracón. Forzar el vómito. Hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después del atracón. Usar laxantes, diuréticos, ayunar, restringir las calorías. Usar productos a base de hierbas con exceso para bajar de peso. Los factores de riesgo que tenemos son biológicas, cuando las personas tienen familiares con algún trastorno alimenticio. Pueden ser propensas a desarrollar este trastorno. Problemas psicológicos y emocionales, cuando hay trastornos de ansiedad o consumo de sustancias, trastornos alimenticios, problemas con sentimientos negativos sobre ellas mismas. Y la dieta
pues siguen una dieta que ponen en riesgo su salud al restringir cada caloría. La anorexia. Este es un trastorno de alimentación que se caracteriza por el peso. Normalmente se define por el temor o intenso a aumentar de peso, los síntomas: pérdida de peso excesiva, aspecto delgado, fatiga, insomnio, mareos o desmayo, cabello quebradizo, ausencia de la menstruación, estreñimiento y dolor abdominal, erosión dental y callosidades. Síntomas emocionales y conductuales: saltar comida o rehusarse a comer con frecuencia, negar el hambre o poner excusas para no comer, comer pocos alimentos, adoptar rituales rígidos para la comida, sentir temor al aumentar de peso, mirarse con frecuencia al espejo para ver defectos que perciben, quejarse por estar gordo o por tener partes del cuerpo que son gordas. Los factores de riesgo también tienen tendencia a una genética al perfeccionismo. Psicológicos: pueden tener alto riesgo en la personalidad obsesiva y compulsiva. Es posible que tengan una tendencia extrema a querer estar delgadas. Pueden presentar también altos niveles de ansiedad. Y el entorno, pues la presión de algún grupo que puede apoyar a fomentar el deseo de estar delgado. Algunas personas con anorexia tienen episodios de atracones y son similares a lo que ocurre cuando tienen bulimia. Sin embargo, las personas que padecen de anorexia por lo general luchan contra el peso corporal anormalmente bajo, mientras que aquellas que padecen de bulimia suelen tener un peso normal o por encima de lo normal. De todas maneras, este trastorno de alimentación puede representar en personas de cualquier edad. Los adolescentes pueden presentar un riesgo mayor debido a los cambios corporales que están atravesando en su pubertad. También es posible que enfrenten mayor presión en el cuerpo, ya que estén más sensibles a las críticas o incluso a comentarios casuales sobre el peso o la figura. Muchas gracias.